buenas noches, bienvenidos señoras, señores, programa número 58 y podríamos decir 59, porque este programa además va a ser el que ofrezcamos también en Navidad. Y por esa razón hemos querido hacer un programa especial, no les hemos traído aquí ni a los Reyes Magos ni a Papá Noel, somos muy originales y sí les hemos traído a diferentes miembros de un partido que promete muchísimo. Diríamos utilizando un símil futbolístico que es el equipo revelación de esta temporada. Nos referimos a Podemos, promesa e ilusión para muchos y fuegos de artificio para otros. Hoy precisamente pretendemos conocer y sobre todo analizar sus propuestas en diferentes apartados, como son la economía, lo que tiene que ver con derechos sociales y derechos ciudadanos y cultura. Desde estas tres propuestas. En principio, agradecerles muchísimo a las tres personas, miembros de Podemos, que estén aquí con nosotros porque han querido dar la cara y no han dudado en estar presentes aquí, cosa que les agradecemos, ya digo, enormemente. Les presento en primer lugar a nuestros habituales contertulios. Hoy hemos despedazado, desmenuzado este programa y los hemos separado a los tres. Diego Barceló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Muy bien. Economista. Y con nosotros a quien es el invitado hoy. José Manuel Chico es portavoz, diríamos, aunque ellos no utilizan esa palabra, no existe un portavoz como tal, José Manuel, pero sí te podemos presentar como portavoz económico de Podemos. Perteneces a ese círculo sectorial de economía, de ecología y de energía. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues sí, a ver, nosotros en Podemos lo que intentamos es rotar los portavoces, ¿no? Es la nueva forma de hacer política y más en estas cosas como la economía, ¿no? Con la economía se tiende una idea de una ciencia ahí muy fuera y nosotros pretendemos que el debate de la economía lo pueda hacer la gente y para que la gente lo pueda hacer pues vamos rotando. Yo de hecho no soy licenciado en económicas, es verdad que sí que soy agente de Hacienda Pública y ahora trabajo en el Servicio Público de Empleo, pero bueno, entendemos y lo que queremos es que la gente, la economía no es aquella cosa tan extraña durante alguien hace muchas ecuaciones y tal, sino la economía son las cuentas de la madre, del padre, del que tiene que llegar a fin de mes, esas son las cuentas, o de la pequeña empresa que también tiene que ver cómo al final pues consigue equilibrar el balance. Y entonces, bueno, desde esa perspectiva queremos nosotros hacer el debate económico. Pues yo creo que con lo primero que ha expresado José Manuel, Diego, ya hay probablemente alguna pregunta que quieras hacer. Vale, ¿no? Sí, yo tenía, como te decía antes, fuera de cámara, como para que la gente entienda, se vaya sacando algo en limpio. La primera pregunta que me parece que corresponde hacer en temas económicos es si Podemos es un partido comunista. Bueno, buena pregunta. Sí, si Podemos es un partido comunista. A ver, nosotros creemos que lo que identifica esta crisis no viene determinado por si Podemos es comunista o no es comunista, que es lo menos importante, sino lo que identifica esta crisis es por la gran desigualdad que se ha originado. Y esa gran desigualdad que se ha originado pues no afecta como afectaba la estructura clásicamente que se definía pues en la etapa fordista del comunismo y tal. Si me preguntas, ¿Podemos es un partido comunista como los partidos de lo que sería el antiguo telón de cero? Pues te digo, pues no. Y además es que estamos en otro momento histórico distinto. ¿Cuáles son las propuestas económicas de Podemos? Pues lo que estamos viendo claro y lo que son datos que admite hasta de observar ahora mismo es que hay una salida muy desigual en la crisis, se ha profundizado con esta crisis en la desigualdad. Nosotros pensamos que con desigualdad no puede haber crecimiento económico y a partir de ahí estamos. Entonces pensamos que aquí el problema no es el problema es de 1% más otro 9% frente al 90% que es quien está pagando. No, lo que te preguntaba no era por una cuestión de rótulo, lógicamente, sino porque cuando uno se define, se gana mucho tiempo. Si yo te digo, como te decía fuera de cámara, yo soy liberal, uno ya sobreentiende muchas cosas. Si uno dice, soy comunista, ya sabe que considera que el empresario es un explotador y que para que no haya explotados tendrían que nacionalizarse todos los bienes de producción. Entonces, pero bueno, si no lo es, no hay ningún problema. No, sobre todo te lo decía porque hay vídeos en YouTube en los que, por ejemplo, el propio Pablo Iglesias se autodefine como comunista. Entonces, pero era para enmarcar la discusión. Y además también te lo preguntaba por una cosa que me llamó la atención poderosamente, que es cuando uno lee el documento económico, lo primero que dice es que con el capitalismo se han alcanzado las mayores cotas de bienestar de la historia. Entonces uno dice, cuando sigue leyendo,
uno ve que el capitalismo no les gusta. Entonces uno dice, pero si se alcanzaron las mayores cotas de bienestar con el capitalismo, ¿por qué lo quieren cambiar? Otra buena pregunta. A ver, vamos a ver. Evidentemente el capitalismo lleva desde el siglo XVIII y la sociedad ha avanzado mucho desde el siglo XVIII y además esas grandes cuotas de bienestar han sido a una pequeña parte de la población. Pues es decir, en Europa, en el mundo occidental, con el capitalismo se han alcanzado las mayores cuotas de bienestar de la historia, pero evidentemente en África pues estamos con mucha gente que vive con con menos de €1 al día. Pero ¿por qué no se han aplicado las recetas capitalistas precisamente? No, porque para que el capitalismo sea eurocentrista tiene que explotar los recursos naturales de esa zona para que aquí vivamos mejor. No es porque no se hayan aplicado. ¿Qué me quieres decir? ¿Que en África no hay receta capitalista? ¿Que los gobiernos de África no funcionan bajo el capitalismo? Evidentemente sí. Yo creo que no, pero bueno, no importa. En cuanto al programa, digamos, también para que la gente entienda el mensaje principal, si tú tuvieras que decirle del documento económico de Podemos, le quisieras transmitir las 2 o 3 ideas que la gente tiene que quedarse en la cabeza, ¿cuáles serían? ¿Cuál es el resumen que le harías al programa? Sí, lo que planteaba antes. De esta crisis está aumentando grandemente la desigualdad entre una pequeña parte de la población o de las capas de las élites económicas que están saliendo beneficiadas y una parte muy pequeña y una parte muy grande de la población que estamos saliendo perjudicados. Lo que podemos decir es que está abriendo un continuo transacción de las rentas del trabajo hacia las rentas del capital, de tal manera de que la mayoría de la gente que vive de las rentas del trabajo está perdiendo, mientras una poca gente que vive de las rentas de capital, sobre todo los grandes capitales, están ganando. Si entendemos también que hoy en día la pequeña y mediana empresa, la mayoría de esa gente son trabajadores, porque evidentemente tienen que estar todos los días allí al pie de su empresa. Vale, porque después de leer todo el documento económico, que como tú bien dices, no es el programa, sino que es la base de una discusión, el resumen que yo haría es: Podemos quiere aumentar los impuestos, Podemos quiere aumentar el gasto público, el déficit que dé lo que sea, y si la deuda pública crece mucho, se reestructura. Esa es la idea con la que yo me quedé. Sí, pero eso te lo podemos cambiar de otra manera. La deuda ha crecido mucho porque hemos rescatado a la banca privada. Pues eso no es correcto. Porque, mira, en primer lugar, ahora que mencionas el tema, rescate de la banca no ha existido. Lo que ha habido es un rescate de las cajas de ahorro. Que las cajas de ahorro es importante la distinción, porque las cajas de ahorro estaban gobernadas por políticos y sindicalistas, que son los que armaron el desastre. El 70% del rescate, llamémosle bancario, aunque no es bancario, sino que es de cajas de ahorro, se lo llevaron Bankia, Nova Caixa Galicia y Caixa Cataluña. Ya, pero a Banca, Nova Caixa Galicia y Caixa Cataluña, la mayoría de los créditos iniciales para que pudieran establecer esas operaciones ruinosas que hicieron, que es por lo que lo hubo que rescatar público, se lo dio una banca privada alemana con los fondos de pensiones. Vale, yo estoy hablando de banca española. Financiero. ¿Pero por qué se rescató a la banca española? Se rescató a la banca española porque detrás hay un capital financiero de unos accionistas que dicen: oiga, no, yo esto no lo quiero perder, metí mis euros ahí, pero yo esto no lo quiero perder. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? ¿Y cuál es el problema de ahí detrás? Que de una deuda privada, para inversiones privadas, estoy de acuerdo contigo, es verdad que las cajas estaban más gestionadas con motivos políticos, pero es que el rescate de la banca ha costado exactamente 130.000 millones. Claro, es que nos daba para comprar el BBV y el Santander. Es el dato, en dinero público. Es el dato y eso lo hicimos. ¿Para qué hicimos eso? Porque ¿quién eran los accionistas y los titulares de la deuda que debían esas cajas y esos bancos? Los fondos de inversión. ¿Y eso qué son? Economía financiera especulativa. Pero mira, justamente, el dato ese de los 130.000 millones, no sé de dónde sale, porque si tú miras la información oficial del Banco de España, dice que ha habido 5 tipos de ayudas a las cajas de ahorro. Unas, por ejemplo, los 16.000 millones de préstamos para liquidez, que ya fueron rescatados en su totalidad. 2.000 millones para la aportación del capital a la Sareb, que se recuperará cuando la Sareb concluya su mandato.
2.000 millones fueron para, como dicen ustedes, rescatar a los ciudadanos, porque fue dinero que se le dio a Nueva Caixa Galicia y Caixa Cataluña para devolverle a los que habían invertido en preferentes. Y 62.000 millones, o sea, menos de la mitad de 130.000, son los que se utilizaron para recapitalizar las entidades que comentábamos al principio. Pero de esos 62.000, una parte lo pusieron las propias entidades a través del Fondo de Garantía de Depósitos, que en definitiva, neto, lo que aportó el Estado fueron 53.000 millones, de los cuales a su vez una parte ya se recuperó por la venta de Bankia. En definitiva, a mí me da que el coste total del rescate a las cajas de ahorro va a ser de 40.000 millones de euros. Entonces uno dice, ¿esto es mucho o es poco? Mira, hay que tener en cuenta lo siguiente. Finlandia y Suecia, que son dos países que tienen en cuenta últimamente, son países que también han hecho sus rescates, en este caso sí bancarios, Finlandia en el 91 y Suecia en el 92, y el coste en términos del Producto Interior Bruto ha sido mucho más alto que el de España. Pero a lo que iba, la deuda pública desde el 2008 hasta aquí ha crecido en 600.000 millones de euros, ¿sí? Pero de esos 600.000, aunque fuesen 130.000, es una mínima parte del aumento. O sea, lo de la banca es una... Y yo no es por defender a la banca, es simplemente para tratar de separar la paja del trigo, ¿no? Digamos, la deuda aumentó en 600.000 millones y el coste para el Estado neto de las ayudas a las cajas de ahorros han sido 40.000 millones en mi versión, o 130.000 en la tuya. Sí, no te saco los datos porque creo que es volver a entrar en los que se debaten, porque bueno, hay varias partidas que tú tienes que yo tengo en cuenta y tú no tienes en cuenta, no te las voy a sacar, solo el comentario detrás. Además, esa deuda viene ¿por qué? Por una jugada que hizo el Banco Europeo, también porque había que rescatar deuda privada por ahí detrás. Y esa deuda privada, ¿cómo se rescató? Transformándola en deuda pública, porque estarás de acuerdo conmigo que en 2007 entramos en la crisis con una deuda, siendo uno de los países que menos deuda pública tenía. Sí. Y entonces, ¿qué hizo el Banco Europeo? Como no tenemos política monetaria y la política monetaria está ahí, no podemos emitir dinero, el Banco Europeo dice no. Hay que sanear los balances de los bancos. Para sanear los balances de los bancos, pero esto de los bancos privados, vamos a darles crédito a ellos para que compren deuda pública española, que además era un negocio bueno, porque en plena crisis, como sabes, se montó la crisis del euro por esa diferencia entre el dinero que había en Alemania además y el de menos que había en tal. ¿Y qué pasaba? Que indirectamente se dio a la banca privada dinero para que comprara deuda española, con lo cual ahí hay otro trasvase de deuda privada a deuda pública. Y otro trasvase importante de esa deuda, y haciendo un gran balance y un buen negocio. Y además eso se utilizó para que los bancos se apalancaran, porque, como bien sabes, no hubo crédito. Eso es todo beneficio y todo beneficio. Que además no saben ahora si ese beneficio les va a contar. Por eso están intentando deshacerse un poco de ello, porque en la última calificación ahí no se sabe si va a ir al balance como bueno o bueno, sí, esto en realidad es enredarse, ya te digo. Yo lo único que quería dejar claro es que el rescate fue de las cajas de ahorro. Siempre lo enfatizo porque es una diferencia grande. Ahora, el tema de los impuestos, eso sí está claro que quieren aumentar los impuestos y para llevarlos a la media de la Unión Europea. O sea, España está ahora en el 37% del PIB en la recaudación y la media de la Unión Europea está en el 45%, un pelín más. Entonces son 8 puntos. Y de hecho, en algún punto del programa económico, en la página 52 concretamente, dicen los impuestos que quieren aumentar y son exactamente 80.000 millones de euros. Ahora, lo que me preocupó fue lo siguiente. Es que siempre se dice que el aumento de impuestos sería a los ricos únicamente, pero no es lo que dice el documento, porque en primer lugar se habla de un impuesto a todo tipo de transacciones financieras con el que se quiere recaudar 5.000 millones de euros. Y entonces uno en principio piensa en transacciones financieras, compra y venta de acciones o de títulos públicos. Pero en Argentina o en Brasil y en otros países también hay un impuesto a las transferencias, que se le llamaba impuesto al cheque. Y por las cantidades que están
mencionás 5.000 millones de euros, me da la impresión de que están pensando en un impuesto a las transacciones. Vamos, que uno hace una transferencia de 300 euros y le cobrarían, no sé, el 0,5, el 0,2, algo. ¿Es así o no? No, que yo sepa, no hay esa idea. Es verdad que, como lo que tú planteas, este texto que presentaron Torres y Navarro, que además en ninguno de los foros en los que ellos utilizan hablan de ese impuesto, si no lo hubieran nombrado, vamos a hacer un impuesto a la transferencia. Nosotros lo que decimos es que el sistema impositivo en el Estado español está muy mal montado y que aquí pagan las rentas del trabajo, pagan las familias y pagan muy poco las empresas y pagan mucho menos las grandes empresas, que hay un problema de elusión fiscal muy grande y hay un problema de que las grandes empresas tienen sede todas en paraísos fiscales y están eludiendo. ¿Datos que hay? Pues bueno, las familias es que aportan 50 veces más que las empresas. O sea, las familias contribuyen con un 90%, las empresas con un 10%, pero el problema es que si el tipo es del 30% en impuestos de sociedades, las grandes empresas están pagando un 7%. O sea, están teniendo unos beneficios y eso hay que recortarlo. Y eso hay que recortarlo para que entre dinero para reactivar la economía. Lo que estamos viendo es que las políticas de austeridad, desde que empezaron, desde Alemania, que las está mandando, esto no ha funcionado. Y habrá que cambiarlo. Lo que pasa es que, bueno, eso es otro tema, ¿no? Que en realidad las administraciones públicas todavía en 2014 están gastando 55.000 millones de euros más de lo que ingresan. Es decir, yo no veo austeridad. Para mí lo que falta es austeridad precisamente. Y por eso es que la deuda pública ha crecido en 600.000 millones, porque de 2008 hasta 2014 las administraciones públicas han gastado 560.000 millones de euros más de lo que ingresaron. Eso es cualquier cosa menos austeridad. Es más, y justamente me parece que esa es la principal lección que nos debería haber dejado la crisis, que no se puede gastar más de lo que se ingresa, porque si no, la economía revienta, como de hecho reventó y todavía la estamos tratando. Pero es que volvemos a la primera discusión. La economía no reventó en la economía pública, la economía reventó por meter una burbuja inmobiliaria, por crear una refinanciación, por meter el dinero en la economía especulativa, en la economía financiera, desregularizarla, y a partir de ahí tú mismo reconoces conmigo que empezamos con poca deuda pública esta crisis. Hasta el 2007 sí. Con poca deuda pública. Sí. ¿Y qué pasó? Otra cosa es que me digas, a ver, hay que hacer un sistema de impuestos y racionalizar el sistema de impuestos que tenemos para que paguen más los que más tienen, y para que no pase este problema de elusión fiscal, y luego vamos a ver, a defender ante los ciudadanos qué hacemos con los impuestos. Evidentemente, lo que no se puede hacer con los impuestos de la gente es el aeropuerto de Castellón. No, eso es lógico. Claro, si con los impuestos de la gente vamos a hacer el aeropuerto de Castellón, entonces tenemos problemas. Lo que pasa es que estarás de acuerdo conmigo, bueno, igual desde tu perspectiva liberal no es así, pero nosotros defendemos otra idea, que mejor que ir al PIB como manera de desarrollo de un país, hay que ir a sectores como el PNUD. O sea, que tú te pagues la educación o la sanidad, pues depende de cuál va a ser también el desarrollo del país. Que eso te lo tengas que pagar de tu bolsillo o eso esté a cargo del Estado, pues bueno, son ideas de cómo la gente quiere tener los servicios y a qué servicios aspira. Sí, no, porque volviendo al tema de los impuestos, porque el tema es el siguiente. Una propuesta concreta está en la página 52. Dice, por ejemplo, eliminar el sistema de módulos, que él también lo proponía la comisión de expertos. Bien. Eliminar la deducción por tributación conjunta. Aumentar el IRPF a todo el mundo, porque en definitiva, si están proponiendo que las rentas del ahorro también paguen lo mismo que las rentas del trabajo, ¿eso qué quiere decir? Que un pensionista que ahorró toda su vida, que tiene acciones de Iberdrola, y que con su dividendo complementa su jubilación, pues le van a cobrar más. Ya, pero también quiere decir que alguien que heredó y que no trabaja y que tiene un gran patrimonio tendrá que pagar lo mismo que alguien que estudió, se esfuerza, tiene un trabajo y gana 90.000 euros. Sí, lo que pasa que en realidad es discutible, porque uno piensa, uno paga el IRPF y ahorra. Después, mientras ahorra, le quieren además cobrar impuesto al patrimonio y impuesto a la riqueza. Y después, cuando se hereda, impuesto de sucesiones. Entonces, ¿cuántas veces paga el mismo capital impuestos? Y después por la renta también.
No, le pagamos. Lo que está ganando, lo que está pagando es por las ganancias que le da el capital. El capital, una vez que pagó, no vuelve a pagar. Lo que se le paga son los rendimientos. Como si yo invierto en mí, mi familia invierte en mí para que yo estudie, para que yo trabaje y después aprenda un oficio y después pagaré de los rendimientos que tengo. Vale, pero en cualquier caso, el IRPF se le sube a todo el mundo, porque si uno que hoy tiene un depósito y paga por los intereses el 19 o el 21%, pasaría a pagar el 25, donde caiga en escala. Sí, bueno, la idea es que el impuesto sea dual, que se rompa la idea de que pagan las rentas del trabajo y después el problema que tenemos en la agencia tributaria, mira, es que el 70% de la plantilla investigamos o trabajamos en relación con el 70-75% de la plantilla, trabajamos en relación con la pequeña, mediana y con los trabajadores. Y el 25% restante de la plantilla, que suele coincidir además con los puestos más altos de la plantilla, vigilan a la gran empresa y a tal. Y ahí es donde se produce el fraude, y ahí es donde queremos entrar. El fraude, eso estoy totalmente de acuerdo, eso es lógico. Más que el fraude, la elusión fiscal. Sí, sí. Hay un problema de fraude y hay un problema de elusión fiscal. Y después, siguiente cuestión. La siguiente cuestión es que lo que no puede pasar es que además paguen más las rentas del trabajo que las rentas de actividades económicas. Eso quiere decir que hay una economía sumergida en este país que no la hay en ningún lado. Pero sin embargo, también están proponiendo que los autónomos paguen cotizaciones sociales de acuerdo a sus ingresos reales. Es decir, que una persona que gana 1.500 euros por mes tendría que pagar a la Seguridad Social 500 euros por mes. Entonces, y eso no son ricos. Nadie dijo todavía eso. Bueno, está en la página 12. Pero dice, incremento extraordinario de las cotizaciones sociales. Y que los autónomos... Pero eso lo que se refiere es a las tablas y, como sabes, las cotizaciones están topadas. La máxima y la mínima. Eso también pasa para rendimientos del trabajo. Y lo que estamos diciendo es por qué a partir de 3.400 euros eso está topado y alguien que gana pues 6.000, 7.000 no cotiza más. Es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que... bueno, pero cotizar por los ingresos, ojo. No estamos diciendo que... Es más, lo que estamos diciendo es que un autónomo que solo gana 1.500, que no se le pueden cobrar 300 de mano, porque es que no hay manera. Ahora, lo último que queráis ir aportando, Diego, quedan 5 minutos apenas. Quedan 5 minutos. Sí. Bueno, no, yo simplemente diría que si bien el tema del aumento de los impuestos está claro, el aumento del gasto no me queda tan claro, porque también llevar a España a la media de la Unión Europea supone un incremento de 7 puntos del PIB, pero los gastos que van mencionando superan en mucho, solo un complemento, solo darle la pensión mínima a los 2,5 millones de parados que no tienen prestación, suponen 26.000 millones de euros por año. Y si luego tienes que la garantía de renta mínima es como derecho subjetivo, se le dan a no sé cuántos millones, porque eso no está aclarado, pero hay 7 millones de personas inactivas de entre 16 y 64 años. Tienes el aumento de contratación de personal público, el quitar los recortes a los salarios públicos, que me parece razonable, pero bueno, pero todo eso junto no se puede pagar. Lo que estamos diciendo en el programa son dos cosas, en el texto y lo que dijimos ya en el programa de las europeas. Vamos a diferenciar por poco. Decimos que necesitamos que el sector público tire de la economía, que haya inversión desde el sector público. Nuestra propuesta, creemos que es así, que de esta crisis que tenemos de sobreproducción y de deuda no vamos a salir de ahí. Otro de los factores determinantes de nuestro programa que no hemos hablado es la reestructuración de la deuda. Entendemos que como se reestructuró las deudas de las empresas, hay que también reestructurar la deuda de los estados, de todos los estados del sur europeo, y hay que hacer una reestructuración ordenada de la deuda. Y para encima, y además y acompañado de esa reestructuración, lo que hay que hacer, para lo que tú dices, para que la ciudadanía se entere de en qué gastan nuestros políticos y nuestros dirigentes de administración, hay que hacer una auditoría ciudadana de la deuda por expertos y externa. No una auditoría como la que ya hace el Tribunal de Cuentas o la que está haciendo, sino una auditoría en la que veamos a ver y distingamos y pongamos nombres y apellidos a los responsables de esos gastos. Es imposible de hacer porque tú tienes los bonos emitidos por el Tesoro y los bonos van cambiando de mano en mano día a día
y al que compró ahora el bono, ¿qué le dices? No, tú lo que tienes que hacer es la auditoría sobre quién dio el gasto a la administración. Tú no le vas ahora a decir al del bono. Son dos cosas distintas. Una cosa es, oye, vamos a un proceso mercantil. Supongamos que el que tiene la culpa es Solves, que gastó lo que no tenía. Vale, ¿y qué hacemos? Pues vamos a denunciarlo y vamos a ver en lo que no gastaron, lo que no tenían. Eso vale, es lo que, pero aunque tal. le vaya preso, la deuda queda igual. Bueno, en donde se puede ir contra el patrimonio del que metió la deuda, Bueno, pues iremos contra el patrimonio del que metió la deuda. Por lo menos vamos a aclararlo. Lo que no puede ser es que la gente entre a auditar cuentas públicas, a dirigir la administración pública por encima de los funcionarios y no tenga ninguna responsabilidad para irse. Eso estoy de acuerdo, sí. No tenga ninguna responsabilidad para irse. Eso por un lado. Y por otro lado, la siguiente cosa importante es que con esta deuda en la que estamos, como no hay una reestructuración, por un lado no vamos a salir de esta crisis, porque esto no hay quien lo pare. Cada año hay más deuda. Sí, porque hay déficit. Pero a ver, es que tú... ese es un punto que me preocupa, que en todo el documento no se nombra la palabra déficit público, no se nombra, o sea, no lo ven como un problema. Y sin embargo, es la causa por la cual se ha aumentado tanto la deuda pública. Porque nuestro problema es un problema de que, claro, ¿cómo no va a haber déficit? Si no hay actividad económica, hay paro, la gente no va a pagar impuestos si no tiene. No. Entonces, es que estamos en la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cuál es nuestra solución? Vamos a reestructurar el sistema para que a partir de ahí la economía pública y el sector público pueda crear un montón de empleo. Y mientras a la gente hay que dejarla vivir y hay que salvar a la gente. No podemos salvar a la banca y dejar a la gente, como tú me decías, entre 16 y... La banca no la salvaron, le salvaron la caja de ahorro. Bueno, a las cajas, pero es que te estoy diciendo, detrás de las cajas, ¿quién está? Si están los fondos, y esos fondos vienen todos de ahí, si no estarían pagando a ellos si hubiera habido una quiebra, y lo sabes como yo... Una pregunta mínima que... Muy rápido, sí. Diego, estamos fuera de tiempo. Está el tema de los 35 horas semanales. ¿Sí? Bueno, el que trabaja 40 horas, pero pasaría a trabajar a 35 horas, ¿le van a bajar el sueldo? En principio lo que entendemos es que no, que está aumentando la productividad y que con ese aumento de la productividad como tú sabes, va a ser más coste laboral, y si además se suben las cotizaciones sociales, se deroga la reforma laboral y se aumenta el salario mínimo, el paro va a aumentar. No está tan claro. Sabemos, lo que hay que sacar es de la economía sumergida todo ese dinero. Sabemos, o están diciendo la mayoría de los organismos, que tenemos un grave problema de economía sumergida. O sea, hay mucha gente que está trabajando en B. Tenemos uno de los países de Europa, o el país de Europa donde más se trabaja en B. Hay que educar a la gente para que ese trabajo salga en A. Y ese trabajo sea en A. Y tenemos otro problema. La economía ha cambiado, es verdad que no cuesta lo mismo, y hay que tener en cuenta la productividad, que es lo importante, y donde hay que ir a mirar cuántas horas es productiva una persona. Una persona, cuando está 10 horas trabajando, es productiva en las 2 últimas, o donde saca de verdad carga de trabajo es en las 4 primeras, cuando empieza, cuando tal. Esas jornadas tan estiradas son de verdad lo que da, o esas jornadas lo que nos acaban diciendo es que somos unos trabajadores malos, poco productivos, que somos poco rentables al final para las empresas. Pues bueno, ahí es donde queremos nosotros plantear el debate. No nos queda tiempo para más, Diego. Ya lo siento, porque de verdad que estaba interesante, y además, bueno, habría mucho que preguntar y muchas propuestas que analizar y que contar. Sí, mucho, porque no analizamos renta básica, que es otra de las cuestiones nuestras. Con permiso de Diego, hago pública la invitación para en futuros programas que Pino o quien sea podéis estar presentes aquí. Otro día que quieras venir, venimos y hablamos, y viene Pedro también y le seguimos dando un par de vueltas. Vale, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a José Manuel Chico y a Diego Barceló. Hoy programa especial, ya les decíamos, así que ahora enseguida hablamos de otros asuntos que tienen que ver sobre todo con derechos de las personas, con derechos civiles, con otro invitado de Podemos y con Gonzalo Botas.
Bueno, pues ya les hemos dicho que en este programa de hoy, en este especial que hemos hecho nosotros en Navidad, hemos querido hablar de lo que algunos decíamos al principio puede ser un partido revelación, como es Podemos. Después veremos a ver cuando se sometan a ese examen de las urnas en qué queda la cosa. Pero de momento, desde luego, no me negarán qué expectación hay. Y nosotros hemos querido hoy pues mostrar sus beneficios y también sus contradicciones. Vamos a hablar de otros asuntos. Hemos comenzado hablando de economía, probablemente el tema más importante, pero no lo es menos hablar de derechos ciudadanos o de sanidad, por ejemplo, Vamos a presentar a nuestros invitados habituales y al excepcional de hoy. Gonzalo Botas, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, buenas noches y te voy a corregir una cosa. Adelante, has dicho economía, lo más importante. No. Hay un espacio para la política que no solo es economía. Yo creo que es donde se marcan las diferencias. Bueno, en el sentido de que sin economía, hoy hablamos de cultura y de sanidad. Sin economía no hay ni sanidad ni cultura. Sí, en principio sí, pero eso es lo que nos quieren hacer creer, para que reduzcamos la política a una cuestión de gestión. Yo creo que la política es algo más que gestión, o debe ser algo más que gestión. Hay que confrontar modelos de sociedad, formas de hacer las cosas, contraponer unos modelos a otros y ser capaces de sacar lo mejor, si lo tiene, de cada modelo, y ser capaces al tiempo también yo creo, de trascender un poco más ahí de lo que es una mera gestión, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el debate no es entre Gonzalo y yo, porque para eso yo puse a debatir conmigo mismo. Hasta con él mismo, sí, no tengo la menor duda. Andrés Ron es médico además y miembro de Podemos. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido. Muy buenas. Esa sería la primera pregunta, como al resto de tus compañeros. ¿Qué propuestas en asuntos como derechos ciudadanos, participación ciudadana, sanidad, que es algo tan importante, supongo que pensiones, etcétera, qué propuestas tiene innovadoras Podemos que no se haya hecho o dicho hasta ahora, si es que las hay? Bueno, bien. Bueno, en principio, matizar sobre este asunto de la economía. La economía no la concebimos como algo técnico. La economía es política. El modelo productivo está directamente relacionado con una ideología política. No existe una economía de la máxima eficiencia, como se nos puede hacer creer en las facultades de administración y empresas. Y por supuesto la forma de distribuir lo que llegue de todos, los presupuestos de todos, eso va también muy vinculado a una ideología. Se puede decidir gastarlo canalizarlo a través del sector privado y dejar de lado lo público, o se puede decidir reforzar lo público y también apostar por unos modelos productivos sostenibles, no tan ligados en grandes corporaciones que dejan un poco de su actividad económica en el Estado. Pues bueno, esto sería un poquitín la base del debate, ¿no? Y luego, en cuanto a propuestas, para lo que consideramos que son los pilares del estado de bienestar, sanidad, educación, bienestar social, pues realmente no habría que traer nada muy innovador, habría que dejar que funcionaran como algo público, que es lo que creemos que deben ser, simplemente que deben ser públicas, que deben recibir todo el apoyo del Estado, que deben eliminarse intermediarios parásitos, debe eliminarse esa derivación hacia externalizaciones, privatizaciones, porque son ciertamente más ineficientes, requieren mucho más gasto total, gasto bruto de la sociedad, una sanidad más privatizada y una sanidad mucho más cara para la sociedad, y por lo tanto eso, inversión en lo público, inversión en una economía a una escala razonable. Gonzalo, ¿sobre esto ya algo que preguntar o que decir? Vamos a hablar de sanidad, ¿no? Bien. Bueno, entre otras cosas. Yo sí, bien, pero hay una parte en el tema de los modelos que me despista. Tenemos que partir, porque yo, coincidiendo contigo, aunque es política, no solo es economía, a mí me parece que la economía tiene unas reglas, ¿no? Lo primero que hay que hacer es conocerlas, y si nos empeñamos en despreciarlas, nos vamos a estrellar. Podemos corregir los defectos que en eventuales sistemas o en eventuales áreas pueda provocar que sean solo las reglas de la economía, ¿no? Evidentemente. La sanidad, y que lo he escogido como ejemplo, creo que es un ejemplo muy claro. Tiene que existir una sanidad universal
irrazonable, has dicho. El problema está en que, según el modelo que escojas, la línea de la razonabilidad la pones aquí o la pones aquí. Y aquí me cojo a mí mismo como ejemplo. Yo pago impuestos, bastantes además, para mi gusto siempre son más de los que debería, y no tengo sanidad. Tengo que pagar la parte, tanto la pública como la privada. Y curiosamente, me sale más caro el convenio que tendría que hacer con el Principado, el convenio sanitario, de lo que me sale la mejor póliza privada que hay en el mercado. Y tengo una muy buena, ¿eh? Pues pagaría más si tengo que darme de alta ahí. Y digo, es mi hecho, ¿eh? Yo os reto a quien quiera que vaya a buscarme a ver si tengo sanidad pública y pago impuestos. Pues por ahí empezamos, Andrés. Bueno, estoy en absoluto desacuerdo con esa afirmación. La sanidad pública no es ineficiente, la sanidad pública... No he dicho eso. He dicho si dices que requiere un mayor gasto para obtener un mismo producto... Yo te hablo a mí me sale más caro. Bien, como individuo, pagar la sanidad pública que la privada. Yo opto por la privada no por un capricho y no por una, digamos así, postura ideológica, porque reconozco que la pública española es excepcional en cuanto a medios y en cuanto a funcionamiento. Es decir, para mí, que además yo tengo una profesión vocacional, soy de los que entiendo que la medicina, que es esencialmente vocacional, puede prescindir de muchos aspectos de lo que es el mercado de consumo. Pero también te digo que si a mí particularmente, como individuo, me sale más caro pagar la sanidad pública, que me lo expliquen. Porque si me sale más barato una póliza privada... Y ya te digo, y la sanidad se financia con impuestos, y yo pago impuestos. Por lo tanto, que alguien me explique dónde está el problema. Bueno, como comprenderás, ningún individuo puede ser caso exponente y ejemplo de cómo debe funcionar una organización sanitaria que tiene que cubrir a toda la sociedad. Es decir, tú ahora mismo estás pagando los tratamientos que vas a recibir cuando seas un enfermo crónico, cuando tengas 95 años, cuando te vas muriendo en un hospital público, porque uno privado te aseguro que por mucho dinero que tengas no te va a dar ningún tipo de soporte, no te va a dar ningún tipo... Tengo mi experiencia personal, que mi madre con cáncer de pulmón, todo su tratamiento lo recibió, sin tener una póliza excepcional, una póliza normal, lo recibió siempre en la privada. Bueno, ahora te voy a dar la razón, te voy a dar la razón en una cosa. Pero te me vuelves a poner un ejemplo, claro, me vuelves a poner un ejemplo concreto. Pero te voy a dar la razón. Pero sin embargo, pero la ciencia no se basa en estudios de casos. La ciencia se basa en estudios No. Los máximos niveles de evidencia se encuentran en estudios de amplias poblaciones y tú no eres una amplia población. Una amplia población es la población española o la población francesa, por ejemplo. Son dos sanidades con un nivel tecnológico muy similar, con unos medios tecnológicos muy similares, prácticamente idénticos. Sin embargo, la población francesa gasta muchísimo más dinero en global. La sociedad francesa, tanto a través de seguros públicos como a través de seguros privados, en gestionar la salud del país que el Estado español. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sanidad pública mucho más extensa, con una mucho mayor cobertura. En lo primario, tenemos una red de centros de atención primaria que son las que permiten tener un nivel de salud muy elevado en la población. Un nivel de salud más elevado en la población determina que las patologías sean menos costosas porque alcanzan menores niveles de gravedad. Esto, que no se ve a simple vista o tú no lo percibes a simple vista, cuando lo aplico a nivel de una ciudad, ya ahí es perceptible. Ya, pero entonces tú te colocas en una isla, porque dices, tenemos niveles parecidos, pero ojo, no, porque, perdona, el nivel de avance científico y de medicina de frontera de la medicina francesa o la norteamericana, que es más extrema, a la española, a nivel asistencial igual estamos igual, pero claro, para poder dar un buen producto asistencial, alguien tiene que investigar y descubrir nuevas cosas, y efectivamente ahí hay que gastar más. Eso está claro. Y a lo mejor la diferencia entre Francia y España está en que Francia ha estado siempre a la cabeza de la investigación médica. Y España coge de otros lados. Claro, España como isla se puede permitir ese lujo. Ya investigan otros. Lo que llevamos oyendo desde hace más de 50 años, que inventen otros. Pero yo creo que la medicina es todo, no solo es la asistencial. Pero te digo una cosa y además te doy la razón en parte a lo de antes. Precisamente mi madre o yo no necesitamos o podemos tener una póliza accesible porque hay una medicina pública
bastante universal. Y ahí ya te lo iba a decir antes, te doy la razón. Por eso te digo que vuelvo a donde antes, es dónde ponemos la rayita de lo que es razonable o no. Tú parece que quieres excluir casi totalmente un sistema de salud privada. Yo digo que tienen que ser complementarios y que yo como ciudadano tengo que tener la libertad absoluta siempre de escoger un modelo u otro modelo. En absoluto creo que, vamos, que tenga que dejarse de lado el sistema sanitario privado. Bueno, quiero decir que tenga que ignorarse o que tenga que ser atacado políticamente, en absoluto. Simplemente lo que considero, ya que en puros términos liberales, si lo quieres ver así, Muy etiquetas. Sí, pero, o sea, dando igualdad de oportunidades, ¿eh? Vamos a quedarnos con la igualdad de oportunidades. Creo que es perversa la lógica en la cual la administración deja de lado la sanidad pública, dejando bolsas no cubiertas de asistencia para que queden en manos deliberadamente de la medicina privada. Medicina privada que de otra forma no sería competitiva frente a la sanidad pública en ciertos campos. Sin embargo, si la administración pública deja de invertir en ciertos campos de la medicina, como por ejemplo la atención a crónicos, esto ya es algo que está pasando aquí, que está pasando en el Hospital Universitario Central de Asturias. La atención de rehabilitación a los pacientes de ictus era algo que antes llevaba el sistema público. Había un servicio de rehabilitación para estos pacientes que era muy exhaustivo. Sin embargo, esto, a través de el SESPA, fue abandonando este área, y con el traslado del hospital esto no está funcionando como funcionaba antes, lo cual crea este área asistencial, permite que lo cubra la medicina privada. Por ejemplo, las listas... No queda otro remedio que acudir a ellos porque me jode la... No, para nada. Es simplemente una dejación deliberada e interesada por parte de quien administra, de quien administra mal lo de todos, con lo cual ahí no hay igualdad de oportunidades. Se está socavando a la sanidad pública desde dentro, y eso ya algo frente a lo cual está. Entonces, por eso, ¿cuál es mi modelo para la sanidad pública? Y es simplemente no abandonar en absoluto ninguno de los campos de la sanidad pública, porque siempre a través de la sanidad pública, dinero que meto, mucho más producto que saco, mucha más salud que aparte obtengo. Que no lo puedes medir en términos de dinero, ¿no? Es decir, la salud es algo que va más allá, ¿no? Yo entiendo que es una de las obligaciones esenciales del Estado moderno. Pero el problema es que al final estamos, y por eso decía que la economía también tiene sus reglas, y vivimos en un mundo en el que el dinero también marca unas reglas, y además no es malo de por sí que las marque. Yo creo que lo malo es ignorarlas o usarlo mal, y creo que en eso coincidiremos. El tema está en que ¿dónde ponemos ese límite? Porque al final, si los recursos son escasos, y tú me has ido a un asunto particular, rechazándome mi ejemplo de asunto particular, quiero decir, si los recursos son escasos, va a haber siempre un ámbito en el que a ti se te agote el dinero, porque los recursos no son infinitos. Entonces, precisamente yo creo que la buena política sanitaria es la que es capaz de definir hasta dónde estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, los ciudadanos, libremente, para saber a lo que vamos, sabiendo que somos como la cigarra y como la hormiga, ¿eh? Es decir, va a haber gente que diga, oye, yo soy responsable y pago para tenerlo, y va a haber gente que diga, yo prefiero la buena vida y gastármelo en un viaje. Entonces, yo creo que el reto es ese, ¿no? Yo creo que el reto que como partido tenéis es ser capaces de transmitir a la sociedad qué medicina es razonable, qué tratamiento es razonable y, ojo, para llegar a ese tratamiento cómo lo gastamos, porque lo que gastemos en investigación a lo mejor tenemos que detraerlo de medicina asistencial, lo que gastemos en asistencial tendremos que detraerlo a otro sitio. Me refiero porque al final los recursos son escasos. Entre educación, sanidad y creo que nóminas, el Estado se gasta el 60% del presupuesto. Entonces, bueno, es decir, ahí es y ahí, por desgracia, le doy la razón a Víctor, ¿no? Esto es un problema de gestión, al final. Porque para poder definir hasta dónde llego, tengo que saber cuánto tengo para gastar y cómo lo gasto. Y probablemente tú tengas un criterio de a quién hay que atender y yo tenga otro. Pues estoy completamente de acuerdo en que hay un problema de gestión, porque, bueno, como afirmé al principio de mi intervención, considero que la gestión es política, porque decido gasto en esto y no en lo otro. Bien, el problema es precisamente estos fondos de ineficiencia hacia los que deliberadamente se conduce a la sanidad pública, en base a través de dirección política.
o sea, el propio gasto en el Hospital Universitario Central, los 300 millones que se suponía debería costar a los asturianos, pues ahora resulta que a través de un alquiler de 35 millones de euros anuales hasta 2035 vamos a estar pagándolo pues a un coste de aproximadamente 1.000 millones de euros, lo cual es una absoluta barbaridad. Todo esto a través de externalizándolo o camuflando el gasto a través de una empresa pantalla como Hispasa. Entonces, efectivamente, los recursos no creo que sean escasos, creo que son limitados, soy realista, por supuesto que son limitados, pero creo que con los recursos que tenemos, bien empleados, podríamos tener una sanidad altamente competitiva, una sanidad verdaderamente eficiente en lo que lleve a aportar salud a la población, que no... la diferencia pues radicaría en un mayor número de contrataciones. A priori puedes pensar, es decir, tener una plantilla más amplia, puedes pensar que esto supone un mayor gasto, un mayor coste final para el sistema sanitario, pero no es así, porque una mayor plantilla gestiona mejor la salud, hay menores listas de espera, por lo tanto hay menor número de complicaciones antes de intervención, y el gasto en salud en cada paciente es menor, con lo cual muchas veces invertir más al final va a suponer un menor coste. El problema es cuando limitamos, cuando apelando a la sacrosanta eficiencia mal entendida, lo que hacemos es asfixiar la sanidad pública y hacer que esto cree una bola que se retroalimente tengo que estar de acuerdo totalmente contigo. Lo que pasa es que yo creo que la conclusión de tu razonamiento es al final la contraria de tu postulado, ¿no? Mira, yo tengo un amigo que trabaja en una gran auditora y le encargó a la Comunidad de Madrid hace 15 años que se hiciese un estudio precisamente sobre dónde controlar el gasto en la administración sanitaria para evitar que al final no puedas prestar asistencia al alguien, para al final que no tengas que decidir si a una persona de 85 años le pongo una prótesis de cadera o si se la pongo a uno de 60 y al de 85 años pues que siga jorobado, como tú sabes, ocurre precisamente por esa ineficiencia, ¿no? Y él a mí me hizo una reflexión que me llamó mucho la atención. Dice, mira, el problema que para mí tiene la sanidad pública, por lo menos en aquel momento, la madrileña, es que parece que cada vez que abres un bote de alcohol, se consume. Parece que cada vez que abres un rollo de gasa, lo gastas. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo en que las cosas se pueden gestionar muchísimo mejor y se deben gestionar muchísimo mejor. Pero, y te explico por qué creo yo que lleva al sentido contrario. Es decir, a la administración no se le puede pedir que sea eficiente, nunca. ¿Por qué? Porque si el principio de la sanidad pública no es ser rentable, tienes que manejar con otros parámetros. En cambio, si tú a través de un concierto o a través de una derivación privada le obligas a ser eficiente, ojo, siempre y cuando tengamos un servicio público suficiente, vas a permitir que allí donde se produce el gasto excesivo o la ineficiencia se pueda compensar con un modelo que sí sea económicamente eficiente y que no peque de dejar en la calle a nadie. O sea, no vale el ejemplo de la medicina típico americano, de que a la puerta del hospital lo dejaron fuera, porque yo no te hablo de eso. Partiendo de que Estados Unidos es el país que más gasto per cápita tiene en sanidad del mundo, con lo cual es disparatado el tema. Sin embargo, las clínicas concertadas madrileñas, donde dejan a los pacientes dentro, atascados dentro, una clínica concertada sin unidad de cuidados intensivos, para evitar la pena económica que impondría el concierto sanitario por derivar un paciente por no haberlo podido tratar, el gestionar bajo esa amenaza hace que mantengan a los pacientes ingresados dentro de clínicas que no tienen acceso a una unidad de cuidados intensivos durante un periodo más prolongado del que éticamente sería razonable y, por supuesto, científica y clínicamente, llevando a situaciones extremas y manteniendo a pacientes en situaciones extremas cuando deberían estar desde un primer momento en un recurso sanitario. Muy rápido, por favor, y cambiamos de asunto, si os parece. Al final, el médico de la pública y el médico de la privada es exactamente igual, el mismo, o tiene el mismo juramento. Y además yo parto que tiene la misma vocación, solo que hay algunos que además les gusta el dinero más. No se trabaja igual. Bien.
Pero por eso digo, yo no creo que ningún médico en ningún hospital público o privado de España ponga en riesgo la salud del paciente, nunca. Y tú me has dicho una cosa, es que lo están gestionando mal de una forma perversa. Luego me estás dando la razón. Yo, de la medicina pública, tengo que esperar que sea buena, quiero que sea buena, pero tú me explicas que con la gestión pública en ocasiones cosas se hacen como no se debiera. Es que en la privada eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque cuando una clínica privada trabaja mal, la cierran. Entonces la gente, por salvar su puesto de trabajo y su negocio, muchos de esos, que tampoco es malo que hagan negocio, y su negocio, lo que hacen es gestionarlo bien. Entonces yo creo que la gestión privada, ojo, compartiéndose con una sanidad pública universal o teóricamente universal como la que tenemos y bastante amplia, es lo adecuado. No creo que nadie hoy en Europa se atreva a defender un modelo de sanidad exclusivamente privada, ¿no? Pero es que al final tu propia proposición me dice que lo que pasa con la privada está pasando con la pública. Es decir, están gestionando mal y a tu entender entiendo que casi intencionadamente para derivarlo a la privada. Oiga, en la privada nadie haría eso. ¿Por qué? Porque en la privada quieren facturar más, no menos. Precisamente por querer facturar más, ofrecen más servicios quizás de los que necesitaría un paciente, más pruebas diagnósticas o simplemente ciertas facilidades que no son necesarias para el paciente, mientras tanto no disponen de las que sí son necesarias para mantener al paciente con un estado de salud óptimo. Por otra parte, yo no estoy diciendo que no deba existir la clínica privada, por supuesto, cualquier ser humano es libre de decidir en qué recurso sanitario invierte, pero desde luego todos tenemos que tener la mayor sanidad pública posible a nuestra disposición. Y evidentemente un médico, como antes comentaste, no pone en riesgo el médico a la salud del paciente, eso lo fa el administrador. Sucede en la pública, en la cual se malversa el dinero público porque el dirigente, el administrador, está actuando a espaldas de la ciudadanía, de los intereses de toda la población, con lo cual eso no es una característica de la sanidad pública que sea ineficiente, sino que en la sanidad pública alguien, el que llega al gobierno, la administra mal, pero eso no es una cualidad de la sanidad pública. Sin embargo, en la sanidad privada, por naturaleza, por sí, porque está vendiendo un producto, sí que existen casos de ineficiencia donde se ofrecen pruebas diagnósticas, por ejemplo, que no se necesitan. ¿Por qué? Porque la prueba diagnóstica se paga. Quizá no sería necesaria la prueba, y igual. En tanto en cuanto se factura, esa prueba se ofrece a un paciente que evidentemente no tiene un conocimiento y dice, por supuesto, hágamelo todo. Bueno, no queremos centrar el debate solamente en sanidad pública, sanidad privada, porque incluso estáis de acuerdo en muchos aspectos, que es lo que nos estamos dando cuenta. Muy brevemente, lo que queráis decir sobre derechos ciudadanos, derechos civiles. ¿Pensáis que ahora mismo es necesario modificar algo en esto? ¿Se está haciendo mal? ¿Se está pasando por alto los derechos de los ciudadanos? ¿Qué haría Podemos en este sentido? Bueno, pues se acaba de aprobar una ley que, atenta incluso contra los principios de la Constitución que tanto defienden los partidos de la casta, pero luego no dudan en reformar de la noche a la mañana. La llamada ley Mordaza atenta, pues eso, contra los principios básicos de libertad de expresión, de manifestación, que son precisamente esos principios los que permitieron a lo largo de la historia conquistar los derechos con los que ahora contamos y que en estas últimas décadas intentan cercenarnos en una regresión que consideramos completamente abominable. Primer paso, por ejemplo, y sin ir más lejos, derogación de esa ley. Eso, es incompatible con una sociedad democrática. Sí, es que el problema es que tengo mal discreparles, ¿no? En este tema. Volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que efectivamente, es decir, hay que promover espacios de participación y de protesta y de reivindicación pacífica. Siempre, tú ya sabes, porque me conoces, que mi gran ejemplo revolucionario es la gloriosa, la inglesa, la de los Whigs, la de los cuatreros que estaban en Londres, que fue un paradigma se le conoce como la incruenta, ¿no? Es decir, se hizo una revolución, se cambió parte de lo que se quería cambiar, porque siempre se cambia parte, nunca todo sin derramamiento apreciable de sangre, ¿no? Pero a mí me gustaría concretar
en esa ley. Yo parto de que si una ley es mala, mejor que no exista y mejor que haya más libertad. Y como me explicó, además tengo que decirlo, un delincuente en Londres en el año 93, estaba estudiando Derecho allí, y nos lo dijo un profesor: oye, hay una manifestación, como dijo él, de peludos, era muy conservador él, dijo de peludos, tratando de explicar, dijo, bueno, de marginales en contra de que se promulgue un código penal. Bueno, le preguntamos, pero bueno, que es que no quieren que se cambie. Y dice, no, es que nosotros no tenemos código penal. Y son precisamente los que más visitan el juzgado los que prefieren no tener código penal y fiarse más del juez, ¿no? Entonces yo, como, aunque la gente no confíe mucho siendo abogado, suena un poco raro, me fío bastante más del juez que del legislador. Parto de que el juez es un técnico, como yo, como tú, y que por lo tanto lo va a hacer mucho mejor que el legislador, que suele ser un analfabeto, por lo menos en términos jurídicos. Pues sí que en términos generales me produce una cierta urticaria cualquier tipo de norma nueva, ¿no? Pero me gustaría concretar, o sea, qué aspectos de esa ley o qué artículos concretos, no genéricos, porque al final hacemos mucho ruido, pero hay que ir a lo concreto, qué es lo que no nos gusta para ver si estamos de acuerdo. Pero en 30 segundos. Yendo a lo más concreto posible, tú haces mención de que estás completamente de acuerdo con que las revoluciones sean pacíficas y sin violencia. Pues precisamente cercenan el principal arma de protesta que teníamos, que era la resistencia pasiva. La resistencia pasiva quiere decir que yo me planto en un lugar, me cruzo de brazos y sin mover un solo dedo, de ahí me tenga que levantar los agentes de la ley. Pues bien, esta nueva ley penaliza la resistencia pasiva y la eleva a categoría de resistencia activa. Es decir, que en el supuesto de que yo ejerza resistencia pasiva, a partir de ahora el caso que se me imputa pasa de falta a... Pero me imagino que será siempre y cuando tu resistencia pasiva perturbe el derecho de un tercero. Es decir, si tú te sientas en un sitio donde no molestas a nadie, pues nadie te dirá nada. Me imagino que el problema estará en si se entorpece, cortas una calle, entorpeces la circulación o lo que sea. No, es que si eso es así es un disparate. Va en relación con el uso de la fuerza que tenga que hacer el agente de seguridad. Para que tú le pongas tu... Efectivamente. Ese cambio, de dónde estés. Y un cambio categórico. O sea, se pasa a penalizar, como se penalizaba antes, la resistencia activa. O sea, llevamos muchísimo tiempo tratando de poner la línea entre lo que es el atentado y la resistencia, ¿no? Y precisamente creo que es esa línea, ¿no? Pues ahora mismo todo pasa a ser atentado. O todo se pasa a castigar como si fuera antes un atentado. Ten claro que lo que te decía antes, es decir, los profesionales del derecho, como profesionales de cualquier área, somos, y incluyo a los jueces en esto y principalmente a los jueces, lo suficientemente inteligentes para que una conducta que es irrelevante no se sancione como si fuese una conducta más grave. Hagan las reformas que hagan, no te preocupes que no va a haber problema. Legal ninguno. Habría que tener pocos. Si confiamos en el buen hacer de los jueces. Te vuelvo al ejemplo que fui antes. También son otros jueces y con un sistema jurídico distinto y con una cultura jurídica distinta, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es un ejemplo que a mí me vale. Los jueces tampoco son técnicos. Los jueces no empezaron a condenar y a perseguir delitos fiscales como lo están haciendo en los últimos años. Y eso está en relación con unos cambios en la pulsión de la sociedad, en las demandas que hace la sociedad de que a esta gente, a estos criminales, a estos gángsters, a estas mafias político-económicas, de la protesta y la condena que están sufriendo a nivel social. Y en la medida en la que esto sucede, los jueces los empiezan a condenar más. Me dedico a ello. O me dirás que esto no es así. No, quiero decir, me dedico a ello y debo ser de los pocos que tiene por costumbre sacudir a los políticos también en los juzgados, ¿no? Y eso que dices, tienes muchísima razón. Es decir, ha habido durante años una disyuntiva que en el derecho anglosajón se llama white collar criminal, que aquí es el ladrón de guante blanco, tradicionalmente, ¿no? Y efectivamente es así, pero eso no es un problema del juez, es un problema de la Administración de Justicia. Porque mira, hay médico forense. ¿Eso qué significa? Que si a mí me da una puñalada, va a haber un técnico que diga si esa puñalada constituye homicidio, asesinato o lesiones. Pero si un político o alguien en una empresa comete un delito económico, el juez no tiene
el asistente forense, es decir, el economista forense que le pueda auxiliar en eso. Por eso, da igual que miren, no van a llegar nunca. O sea, es un problema de medios lo que tenemos ahí en la justicia. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Y otra cosa, entonces aquí voy a poner una cosa. Para mí, el PP en justicia solo ha hecho una cosa bien, y creo que la está dejando a medias, que es la reforma al Código Penal y la reforma al artículo 31 bis, que establece la obligación de las empresas de contratar a un prevencionista penal. Creo que ya lo he explicado alguna vez. Y eso va muy enraizado con eso, desplazar la responsabilidad a la propia empresa. Si tú pones un especialista que evite que dentro de la empresa se cometan delitos, la empresa no es responsable. Si no lo pones, pagas. Habéis estado muy de acuerdo en muchas cosas. No sé si en esos 30 segundos que araño todavía lo vais a estar igual. En el uso del bable, que lo está utilizando muchísimo. No sé si podemos... Muchísimo no, la verdad. Podría utilizarlo lo sé, mucho más, pero bueno, adáptome a la situación. Pero Podemos y entiende que en Asturias debería ser oficial el bable. Entiendo, ¿no? ¿O no? Podemos respeta los derechos humanos y es un derecho humano que una persona falante de una lengua pueda utilizarla en igualdad de condiciones con el resto de habitantes de ese territorio. Y en los territorios en los que se usen da fechu dos lingües, lo lógico es que evidentemente la administración garantice la posibilidad de utilizarles. La música es muy buena. En abstracto no puedo estar más de acuerdo. El problema es que la práctica lo que nos demuestra es que cuando se cooficializan lenguas, lo que estamos haciendo es introducir barreras a la comunicación y a la intervención de personas de otros lugares para que puedan desarrollarse de una forma normal. Yo cada vez que voy al País Vasco, cada vez que voy a Cataluña, cada vez que voy a Galicia a un pleito, tengo un problema. Porque la inercia, al final, la inercia es que la gente use lo malentendido como propio frente al que está enfrente. Yo te entiendo perfectamente. Modelos de normalización ahí pueden ser infinitos. Pero los que hemos llevado a cabo en España no han funcionado. Por lo tanto, en principio, yo ahí soy reacio a cooficialidades. Soy partidario de que cada uno hable como le dé la gana. Y yo a lo mejor voy un poco más allá, que cada uno hablando como le dé la gana, dentro de lo que sea una cosa razonable. Es decir, si yo vengo a hablar ahora mismo en chino mandarín, pues igual me estrello, o pretendo hacer una demanda en sánscrito, no me va a entender nadie. Es una cuestión práctica al final. Que se facilite a la gente, pues déjame terminar, que se facilite a la gente, que el que le dé la gana hablar en bable, se le conteste en bable y... Eso. Ni más ni menos que eso. Tenga alguien que le responde con quien pueda comunicarse. Pero eso no implica cooficialidad, en mi opinión. Quizá, hablando en concreto de qué aspectos deberían ser normalizados, podríamos entrar en acuerdo. Estoy seguro que sí. Bueno, señores, por hoy nada más. No nos da tiempo a más. De hecho, el programa de hoy ha tenido una extensión, ya lo habrán notado, mucho mayor que la de anteriores o de la habitual de este espacio. Pero bueno, estamos contentos de ello y es un programa especial que hemos querido hacer en esta ocasión. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente a Andrés. Y a la gente de Podemos por venir. Da gusto. Por dar la cara. Por dar la cara. Señores, volvemos dentro de 2 semanas. En la última semana ya de este año estaremos de nuevo con ustedes, con un nuevo programa, con nuevas ideas y estaremos aquí de nuevo con ni más ni menos. Gracias y hasta dentro de 2 semanas. Este es el último bloque ya de nuestro programa especial que les hemos preparado en estas semanas, en estos días navideños. Como les decíamos y como ustedes están comprobando, pretendemos conocer y sobre todo analizar esas propuestas a la luz de nuestros expertos que tiene el flamante, el nuevo reciente partido político, todavía está en formación, que es Podemos, en economía, en derechos sociales y en derechos ciudadanos y en cultura. Por ahí vamos a acabar precisamente con Rosa Trapiello, que es nuestra experta en este asunto. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida. Hola, buenas noches. Bienvenida. Y hoy con nosotros Marcelo García. Ya decíamos, como en los anteriores casos, que no hay cargos como tal en este partido, pero Marcelo sí es miembro de Podemos y pertenece a ese círculo de cultura de Oviedo. Ya saben que se divide en diferentes círculos. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias. Así, resumirnos en un minuto más o menos las propuestas culturales innovadoras que pueda tener Podemos. Así para empezar, ¿te parece bien o suficiente? Vamos a intentarlo. Dime.
Bueno, pues la cultura, como entendemos la cultura, igual que como entendemos el resto de los sectores y demás, pasa por recuperar las instituciones, recuperar la democracia, y eso implica inevitablemente un proceso también de transformación cultural. O sea, no nos gusta el modelo que se ha llamado la cultura de la transición, y por tanto proponemos un cambio de modelo que se basa básicamente en participación ciudadana. Estudiar nuevas herramientas, nuevos foros, nuevos canales, como estamos haciendo en el resto de otras cosas. Estamos proponiendo y presentando canales que nunca se habían visto, y en la cultura se va a hacer lo mismo. Es un modelo de participación ciudadana apoyado, de modelo cultural de participación ciudadana apoyado en 3 premisas: que sea diversa, sobre todo participativa y sostenible. Muy bien, pues yo dejo el turno a Rosa, que seguramente tendrá mucho que preguntar. Rosa. Hombre, yo creo, no estoy de acuerdo en lo de recuperar la democracia en la cultura, porque yo creo que la cultura en estos momentos en España y en Asturias es democrática. Que se puede hacer mejor o se puede hacer peor, eso es seguramente mejor, es bastante fácil poder hacerla, porque en estos momentos pues no estamos en nuestro mejor momento cultural, pero bueno, a mí me parece demasiado fuerte lo de decir recuperar la democracia en cultura. Yo no sé si quiero entender que estáis hablando de una cultura libre. ¿Es eso el concepto? Cultura, bueno, sí, libre. La cultura para mí tiene que asociarse a la libertad siempre, pero en este caso lo que estamos hablando es de una cultura ciudadana, ¿Pero qué significa para vosotros cultura ciudadana? Defínenoslo, por favor. Cultura ciudadana es que entender la cultura no solo como espectáculo, no solo como industria cultural, no solo como economía, sino entender la cultura más allá, como un fenómeno que tiene que ser formativo e integrador. Son 2 cuestiones que se han perdido. La cultura del espectáculo no entiende a los ciudadanos como meros receptores de cultura y demás. No, entendemos que los ciudadanos también tienen que ser creadores y espectadores de la cultura. ¿Y cómo se hace eso? Pues abriendo, pues bueno, por ejemplo, el primer paso, como todo, empezamos de abajo a arriba, ¿no? Ahora estamos, como ha dicho, estamos en el proceso de constitución de los órganos municipales. Cuando acabemos el 2 de enero empezará el proceso de constitución de los órganos autonómicos, pero antes de esto llevamos desde mayo haciendo la labor en los barrios, detectando las necesidades de los barrios y sobre todo también en un tema como este de la cultura. Y la cuestión es que el diagnóstico es que no existe, es un desierto la oferta cultural y formativa, la formación asociada a la cultura no existe en los barrios, ¿no? Pues entonces tenemos que sacar la cultura solo del centro de las ciudades y una cultura de élites, y tenemos que irradiarla por todo el tejido social, tanto por los barrios como por las zonas rurales y demás. Se puede que hemos estado estudiando los presupuestos municipales y por supuesto que se pueden crear herramientas para que se consiga una cultura viva, constante y participativa, y no solo en el centro de las ciudades, sino en todo el tejido social del municipio. Hombre, yo discrepo contigo. Evidentemente la distribución económica en el mundo cultural, y si nos circunscribimos a los municipios, quizás se pueda repartir mejor, pero en los barrios, dentro de lo que yo conozco, no voy a hablar exclusivamente de Oviedo, se está haciendo actividad cultural en los barrios. Los centros culturales están en muchos sitios, y voy a hablarte, por ejemplo, de la cuenca minera del Caudal. Los centros culturales están colaborando desde en Turón hasta Ujo, en Mieres, y hay actividad, porque precisamente los gestores culturales a lo que nos dedicamos es a eso, a hablar un poco lo que tú estás diciendo, que me está resultando chocante. Nosotros, nuestro trabajo, nuestra función, porque hay veces que la gente tiene una idea un poco extraña de lo que es un gestor cultural. Entonces, un gestor cultural, que es una profesión como otra cualquiera, requiere tener unos estudios universitarios de 4 años, pues el gestor cultural lo que se dedica es a hablar con esos colectivos que tú dices, hablar con las asociaciones de vecinos, con colectivos determinados, y conocer sus necesidades para luego programar actividades. Hay zonas en las que es más procedente programar unas cosas y en otras.
pero eso que tú propones está haciéndose. Lo que pasa que a lo mejor cuando los gestores culturales llegan a hablar con el concejal o en el Principado con el consejero, las cosas se derivan, frenan un poco esos proyectos, pero eso cambia después, ¿no? Exactamente, Sí. eso ahora mismo se está haciendo. Que luego haya algún tipo de barrera que lo frene, pero eso se está haciendo. Yo, por otro lado, quería preguntarte si vosotros entendéis que en la cultura, que en el mundo cultural es industria. ¿Cómo veis la cultura como industria, como una fuente de ingresos que puede elevar el PIB de una manera importante? Porque en Europa, en toda Europa, el mundo cultural mueve 7,1 millones de personas que son trabajadoras dentro del mundo de la cultura. Eso genera mucha riqueza y mucho dinero. ¿Vosotros sois partidarios de que haya empresarios de la cultura o no sois partidarios de ello? No tenemos ningún problema con que haya empresarios de la cultura, pero tiene que haber más actores culturales que no meramente empresarios, no solo empresarios. No entender solo la cultura como industria. La cultura tiene muchas más facetas y vectores de desarrollo y no solo el meramente mercantilista. Por supuesto que no, pero vamos a ver, vamos a hablar, por ejemplo, del cine o de los audiovisuales en general. Bueno, son productos culturales muy caros, mueven a mucha gente, a muchas personas, dan trabajo a mucha gente, y sin un empresario es muy difícil de entender, ¿eh? Un empresario que mueva a hacer una película pues cuesta mucho dinero y se necesita un productor. Yo quiero saber cómo veis vosotros esas figuras, la figura, por ejemplo, del productor cinematográfico. Un productor cinematográfico, voy a ponerte un ejemplo, sin Elías Querejeta, por ejemplo, en España, el gran productor Elías Querejeta, no existiría el cine español como lo conocemos ahora. Elías Querejeta fue un hombre que puso mucho dinero, no sé si porque lo tenía o porque lo conseguía, pero evidentemente si Elías Querejeta no ponía dinero para hacer una película, pero luego, ojo, le resultaba rentable y ganaba dinero, no podía hacer otra. Y no hubieran salido pues directores de la talla de los directores españoles que han salido si no hubiera existido un Querejeta en este país, ¿no? Pero Querejeta era artista y empresario que ganaba dinero, mucho dinero. Yo quiero que me cuentes si vosotros el concepto de empresario como que hay muchos en España, que gana dinero, invierte también en cultura y gracias a él pues puede haber muchísimas cosas y como ello, como cine en teatro, productores teatrales que han hecho mucho dinero con el teatro, pero lo han fomentado también. ¿Qué postura tenéis ahí? A ver, la cuestión es que lo que tú me estás hablando también entra dentro de ese modelo de la cultura de la transición, que eran políticas de acceso cultural, ¿no? No tenemos ningún problema con que el ejemplo que me estás poniendo es perfecto para el asunto, ¿no? Es un rol híbrido, ¿no? Artista y empresario. O sea, perfectamente. La cuestión es cuando la cultura simplemente es corporativa y demás, y aquí tenemos ejemplos, bueno, a nivel estatal tenemos ejemplos muy claros y demás. O sea, no hay ningún problema, y lo que tú dices es correcto. La industria cultural es uno de los sectores que más dinero mueven en Europa, aunque ciertas políticas se lo estén cargando. Pero con eso no hay ningún problema, sino que hay que ampliar líneas de desarrollo para que esa cultura vaya más allá del mero espectáculo o de la mera cultura de consumo, ¿no? Tenemos que impulsar también la cultura integral y formativa de las personas, como más allá por supuesto, de un sector económico. Pero, ¿estás mezclando cultura con educación? No, en ningún momento desligamos la cultura de la educación. ¿Para vosotros es todo uno? Y es más, incluso no es solo cultura, o sea, la cultura, queremos desligar la cultura como un bloque unitario dentro de unos presupuestos municipales, por ejemplo. Queremos desligar eso. Entendemos que la cultura es integral, integradora, tanto educativamente como también en el área social. De hecho, no entendemos la cultura si no está asociada a la regeneración del tejido social y demás. Por eso estamos estudiando modelos en los que se imbrique la cultura y lo social, un área sociocultural, por así decirlo. Pero, vamos a ver,
Educación, los proyectos educativos tienen un camino y los proyectos culturales otros. Yo me gustaría que me explicaras cómo asociáis uno y otro para que salga adelante, porque yo un proyecto educativo, que pueden ser un curso, los cursos, no tiene absolutamente nada que ver en muchas ocasiones con lo que entendemos las políticas culturales o las actividades culturales. Yo entiendo que un curso de inglés no tiene nada que ver con cultura. Es educación, y la educación va por un lado y la cultura es otra cosa diferente. O sea, la gente tiene que estudiar idiomas, un curso de inglés o de árabe o de alemán, me da igual, pero explícame, por favor, cómo tú entiendes o vosotros entendéis que un curso de inglés, por poner este ejemplo, que a lo mejor no te sirve, pero bueno, yo lo pongo, puede ser cultura. No, bueno, a ver, por supuesto, no estamos hablando de ámbitos educativos reglados y demás, pero no se puede perder la capacidad cultural de formación en otros ámbitos que a lo mejor se quedan fuera de los currículos educativos, ¿no? Un ejemplo ligado con lo que te comentaba antes, de irradiar a los barrios la oferta cultural, entendiéndola como oferta cultural e integradora y formativa, pues sería crear talleres constantes, aulas culturales, recuperar las aulas culturales y demás. Los hay, perdona. Bueno, los hay. Tú me estabas hablando antes de las cuencas y demás. Gijón, por evidentemente, ejemplo, yo te estoy hablando de lo que estamos ahora analizando, que es la realidad de Oviedo, ¿no? No puedo, ahí sí me tengo que callar, pero me choca porque yo creo que en Avilés, por ejemplo, también está funcionando así. Claro, vamos a ver, ¿con qué nos encontramos? Que a lo mejor aquí hay un problema político importante con un alcalde o con unos gestores culturales que o no programan lo que deben programar, lo desconozco. Desconozco si en Vallovín, en no sé dónde, hay centros donde se están haciendo cosas, donde se están dando cursos de cerámica o de plástica, no lo sé. Yo te puedo asegurar que en prácticamente toda Asturias eso se está haciendo. A ver, yo por eso te digo que ahora estamos en la conformación a nivel municipal y demás, y estamos estudiando esas realidades. A partir de enero, cuando ya se hayan conformado los diferentes municipios, haremos esa fase de puesta en común, de buscar líneas de confluencia y marcos comunes ya para el tema autonómico. Evidentemente, los compañeros están haciendo su trabajo en cada municipio. Hoy mismo, esta misma tarde, pues los compañeros de Gijón pues tienen un encuentro cultural y demás. Cada uno vamos, partido a partido, ¿no? Cada uno con sus ritmos, y luego a partir del 2 de enero ya empezaremos a poner todo eso trabajo a nivel municipal en común. Yo por eso sí te puedo hablar de lo que estamos estudiando ahora, que es la realidad municipal de Oviedo, y es desoladora, porque de un presupuesto de 12 millones de euros, si quitamos la parte para gestión y sueldos y demás, nos encontramos con que mucho más de la mitad de ese presupuesto está completamente privatizado, en manos de fundaciones, de asociaciones privadas, si es una vida del derecho administrativo, porque no tienen necesidad de rendir cuentas y demás. Entonces, ese dinero, evidentemente en Podemos no vamos a ser nosotros quienes digan esto lo quitamos o esto lo ponemos, ¿no? Simplemente vamos a analizar lo que hay y luego lo vamos a poner con propuestas alternativas, y no solo nuestro proyecto de propuestas alternativas, sino el de todos los sectores con los que estamos en conversaciones, y luego también mediante las herramientas tanto virtuales como participativas en las asambleas de los barrios y demás, para que sea la gente la que decida, mira, este dinero se va aquí y redunda en 20.000 euros en esta asociación, que redunda en 4 mesas redondas anuales y 4 becas a un curso de verano. Y te pregunto, ¿quién va a decidir esos 20.000 euros que se le dan a esa asociación? ¿Cómo y por qué? Ese es el modelo que está ahora, ¿no? Y ya te digo que nosotros vamos a hacer, es un cambio ahora el presupuesto está completamente privatizado, ¿no? Nosotros sí que queremos en lo público, queremos recuperar ese dinero y que sea la ciudadanía la que la gestione. Perdona que te corte, ¿cómo que sea la ciudadanía? ¿Quién gestionaría
el presupuesto de cultura en Oviedo. No es un buen ejemplo de cultura de Oviedo, porque aquí siempre yo en este programa, siempre a Oviedo, pues los compañeros lo saben, siempre a Oviedo le he tenido que zurrar un poco, porque Oviedo, yo siempre he dicho que es una pena que Oviedo no tiene actividades. O sea, eso ya partimos de ahí, porque Oviedo está muy cojo en materia cultural, eso es cierto. Igual que el resto de Asturias, la mayoría tienen muchas actividades. Pero yo vuelvo a la pregunta que te hacía. ¿Cómo y quién serían los que gestionen el tema cultural si Podemos gobierna en el Ayuntamiento de Oviedo? Bueno, pues la cuestión es cambiar ese modelo privatizado o ese modelo cultural simplemente de acceso por otros modelos de gestión, que eso es lo que se llama los comuns, ¿no? La política de los comunes, ¿no? Y esas son las líneas que estamos estudiando y analizando para intercalarlas también en la propuesta marco, que es la de desarrollar a todos los niveles la participación ciudadana. Y no es o sea, ya sé que me repito con lo de la participación ciudadana, pero es que es básico, ¿no? En Oviedo seguimos... ¿Qué es lo que...? Hombre, yo te voy a decir una cosa de la participación ciudadana. Está muy bien, está todo inventado, porque siempre ha habido participación ciudadana. Desde el año 70 y poco, siempre... Y los que llevamos muchos años trabajando en esto sabemos... porque lo hemos vivido, cómo son los resultados de la participación ciudadana. Ojo, está muy bien la participación ciudadana, pero en una reunión donde 75 opinan lo que se debe hacer con la actividad cultural, acaba convirtiéndose en un caos. Si no hay una línea que diga se puede hacer esto, esto y esto, y claro, luego habría que ver quién es el que dice lo que se debe o no se debe hacer. Porque claro, el tema cultural tiene profesionales. Yo igual que no diría cómo se debe sacar una muela, porque desconozco cómo se saca una muela, yo sí puedo decir, porque tengo formación para ello, cómo se debe hacer o cómo se debe programar. Ojo, los que trabajamos para lo público, evidentemente ejecutamos el programa que te presenta un partido político, evidentemente. Yo trabajo en un ayuntamiento y a mí, mi concejal de Cultura me dice, este es nuestro programa político porque hemos ganado las elecciones, usted ejecútelo. Y yo leo su programa y yo tengo capacidad para ejecutarlo, pero no necesito que venga una asamblea a decirme cómo lo tengo que ejecutar, porque yo ya lo sé cómo lo tengo que ejecutar. O sea, no me tiene que enseñar nadie a ejecutarlo, ¿entiendes? O sea, pero vosotros tenéis vuestro programa y ese programa lo deben ejecutar, entiendo yo, profesionales. Bueno, pero la cuestión es que no vamos al modo de ejecutar el programa o las propuestas o los proyectos a desarrollar, sino quién decide qué proyectos se ejecutan, se llevan a cabo o no. O sea, por supuesto, ningún problema con los profesionales expertos en la materia, pero la cuestión es, desarrollemos este proyecto. ¿Quién decide que lo desarrollemos? ¿Una comisión municipal o demás? ¿O toda la ciudadanía mediante portales de participación y demás? Vosotros vais a llegar con el programa, vamos a circunscribirnos a Oviedo, vosotros vais a llegar con vuestro programa cultural cerrado, que lo habéis consensuado con los agentes sociales, con los barrios, me imagino. Nosotros vamos... Sí, pero Marcelo, no, adelante. Quería indicarle a Rosa simplemente que abrevie ya con la última pregunta, pero yo creo que lo que vamos a hacer es no un programa de propuestas cerradas, sino un programa con un modelo distinto. Ese modelo es un continente y será luego la ciudadanía, a través de los canales y las herramientas de participación que estamos desarrollando, las que decidan los contenidos culturales de ese programa. Es que queda bonito y son palabras lo que dices. No son solo palabras. Pero no, o sea, no se concreta. ¿Cómo se haría? O sea, bueno, si quieres te lo digo. O sea, sí, bueno, como nos queda poco tiempo, yo tengo una pregunta que quiero hacerte porque me han pedido que te haga. ¿Podemos dejaría de subvencionar la ópera? No sería Podemos quien lo decidiría, sino se sometería también a... O sea, sí se analiza todas las partidas presupuestarias que van a la ópera y cómo se utilizan, pero desglosándolas, que es lo que estamos haciendo con todas las fundaciones, con todas las asociaciones y demás. Se informa a la ciudadanía y luego a partir de ahí la ciudadanía decide si quiere seguir o hasta qué punto quiere seguir con... Tendríais un proceso permanente de votaciones, ¿no? Por supuesto.
O sea, sería un poco como Suiza, que supuesto. está permanentemente consultando o más, ¿no? Porque a aquí sus consultaríamos ciudadanos. cada semana casi, o cada mes, Pues ¿no? eso Sí, es sí. a lo que al principio me refería como recuperar la democracia, que la democracia no sea solo cada 4 años. La democracia tiene que ser constante. De todos modos, yo que he sufrido mucho los avatares culturales de los políticos porque llevo siempre a trabajar... de los políticos, no van a ser de los ciudadanos. No, pero a mí me lo trasladará el político de Podemos que habló con los ciudadanos. Pero A mí no me lo va a trasladar el pero ciudadano. el político de Podemos va a ser un Y- simple portavoz de la ciudadanía. Es demasiado fácil como lo pintas. Luego, cuando uno llega a un ayuntamiento, es evidentemente mucho más estamos hablando complicado. del marco ¿eh? general, pero claro que Es ya muy tenemos complicado. líneas de desarrollo. Ya te Claro. digo que por falta de tiempo, pero bueno, podríamos entrar en ellas y si no lo seguimos hablando. Sí, tomando una cuando caña. queráis, me encantará. Porque además yo tenía muchas cosas para preguntar. Quería hablarte del prerrománico, de cómo lo tenéis previsto, qué vais a hacer con pues Niemeyer, laboral, en fin, hay tantas cosas que nos centramos en Oviedo y Claro, bueno, y no da para nada esto. Entonces, bueno, ha sido una pincelada. Yo pido que nos llamen otra vez a los dos. No, Yo también. yo estoy encantado. Lo hemos dicho prácticamente en todos los bloques que hemos llevado a cabo hoy, ¿no? Encantados. Es que es Bueno, tanto. Ahora sí, ahora nos quedamos ya sin tiempo. Gracias, Rosa. Gracias. Y especialmente a Marcelo hoy como invitado. Marcelo vosotros. García, decíamos, miembro de Podemos y del Círculo de Cultura de Oviedo. Muchísimas gracias por A estar vosotros, aquí. un placer. Y así, señoras y señores, es como despedimos este programa especial que hoy hemos organizado. Hemos querido dedicárselo íntegramente a Podemos y ya decíamos, para conocer sus propuestas desde esos 3 puntos de vista: economía, lo que tiene que ver con derechos civiles y cultura. Esperemos que a ustedes les haya gustado. Volvemos ya con total normalidad la próxima semana, o dentro de 2 semanas, según cuando vean ustedes este programa, porque ya saben que lo vamos a repetir ese día de Navidad, el 25. Gracias y muy buenas noches, y a los que así lo desean y así lo siguen, pues felices fiestas, me imagino, ¿no? Que es lo que toca. Muy buenas noches.